esta tanda de ejercicios que son del trabajo práctico 8, en particular del punto 4, son integrales indefinidas que se resuelven por el método de integración por partes. En estas funciones integrandas aparece un producto, ¿sí? Y en este producto no puedo aplicar sustitución, porque no hay una función que sea la derivada de la otra, ni una función compuesta, ¿no? Que es lo que buscamos cuando aplicamos integración por sustitución. Entonces lo que hace el método por partes es elegir una función para llamarla u y el resto de la función lo vamos a llamar db. Esperen que... Y de esa manera aplicamos la fórmula de integración por partes. A la variable que llamamos u es aquella variable que vamos a derivar. Y cada vez que tenemos una potencia por una exponencial, vamos a llamar u a la potencia. El resto de la expresión va a ser el término db, es un diferencial. ¿Sí? A ver, acá en esta función llamamos x, a x la llamamos u. Y a todo el resto, o sea, a e a la x por dx, lo llamo db. Es un diferencial de una función. Recuerden que un diferencial es una derivada multiplicado por el dx. Una vez que yo elijo u y elijo db, lo que hacemos es, con esta igualdad, diferenciamos miembro a miembro. O sea, hacemos las derivadas de estas funciones y las multiplicamos por el diferencial de la variable. O sea, la derivada de x es 1 por dx. Entonces a la izquierda me queda dx. Y a la derecha la derivada de la función u es 1, porque es la derivada como si fuese de la x, pero en este caso es de la nueva variable u. Y por du, por el diferencial de la nueva variable, du. ¿Sí? A ver si esa parte se entiende. Cuando yo tengo a que es igual u, lo que hago es diferenciar miembro a miembro para calcular quién es du. ¿Sí? Y después lo que hago con db es integrarlo. Integro el diferencial para... Profe, Sí. perdón, ahí en esa parte sería algo parecido a lo que hacíamos por sustitución, que acá, digamos, me va a quedar siempre du, como en el otro me quedaba siempre dt. Exactamente, es lo mismo ¿No? que hacemos en el método de sustitución. Cuando decimos diferenciar miembro, hacer lo mismo. En esta parte. Okay. Y en esta parte, cuando tengo db, lo que tengo que hacer es integrar miembro a miembro. Entonces, la integral a la izquierda, la integral de un diferencial, se cancelan, son operaciones contrarias, me queda b. A la izquierda me queda b. Y a la derecha tengo que hacer la integral de esta función. Y la integral de esta función es la misma exponencial. Entonces, ¿qué obtengo acá? La expresión de b. ¿Quién es la función b? Y entonces ahora armo la fórmula. ¿Y qué decía la fórmula? Acá tengo que poner u por b. U era la x, ¿sí? Acá. Por b. ¿Quién es b? B es e a la x. Menos la integral de b, o sea, e a la x, por du. ¿Quién es du? Bueno, es esto, 1 por dx. O sea, b es esto, por du es esto. Así que acá me queda e a la x por dx. Como último paso tengo que resolver esta integral que me queda acá, en este segundo término. Y bueno, esta integral me da la misma exponencial. Así que queda x por e a la x menos e a la x, más c. El más c lo agregamos en el último paso, ¿sí? A ver, vamos a hacer uno más y yo les voy a contar cómo me lo recito yo para... Por ahí se lo acuerdan mejor así, no sé. Al factor u, acá en esta otra integral, u es la x. Y db es todo el resto. Todo lo que no es lo que llamo u. Esto es u, la x, y todo el resto es db, el diferencial. ¿Sí? Entonces, este es el factor diferencial, el db, y a este lo llamo factor finito, ¿sí? Esto es un término de Novelli. Novelli al factor u lo llama factor finito, y al otro factor diferencial. Entonces lo que hago es, copio el factor finito, x, por la integral de esta función del factor diferencial. La integral del coseno es seno.
menos la integral de la integral hallada, o sea, la integral de este factor mismo que acabo de calcular, lo vuelvo a meter acá, por la derivada del factor finito, por la derivada de la x, o sea, 1 por dx. Y ahí armé todo, yo por ahí no me detengo a hacer paso por paso todo esto, que ustedes lo pueden hacer para ordenarse y escribir la respuesta. Sí, pero si yo lo quiero ir haciendo en el aire... Es práctico así también. ¿Lo puede copiar después ahí, profe? Dale, espérate que abra un Word, porque acá tengo un PDF y no lo puedo editar. Esto que pinté acá en la X es el factor finito. U es el factor finito. dB es el factor diferencial. ¿Sí? Cuando elijo, lo primero que hago en las integrales es elegir U, y el resto, lo que no es U, es dB. ¿Sí? Entonces después lo que hago es... Profe, ¿y eso para elegir U y elegir dB, tengo algún criterio como hacíamos antes, Sí. también por sustitución, que yo elegía T en base a lo que... Sí, hay un criterio. Siempre que sea potencia por coseno, la potencia va a ser el factor finito. Potencia por seno, lo mismo. El factor finito va a ser la potencia. Acá el factor finito es la X. Potencia por exponencial, la potencia va a ser el factor finito. Acá lo mismo. Claro. Este es un polinomio por un exponencial, el polinomio va a ser el factor finito. Acá tengo un polinomio por seno, el polinomio es el factor finito. Ya acá cambia. Cuando aparece un logaritmo natural, acá este cociente se escribe como un producto, una potencia por el logaritmo, y en este caso el factor finito es el logaritmo. ¿Sí? Ahí. Ok, perfecto. Logaritmo por potencia, entonces logaritmo es el factor finito. Todo esto está escrito, ahí se los busco. Algunos ejemplos por partes. Potencia por seno, potencia por coseno, potencia por exponencial. En estos tres casos la potencia lo voy a elegir como U, como factor finito. Si tengo potencia por logaritmo, potencia por arcotangente o potencia por arcoseno, en este caso elijo como U al otro factor, al logaritmo, al arcotangente o al arcoseno, no a la potencia. ¿Se entiende? Sí, el que está marcado en rojo es el que voy a elegir como factor finito, es decir, como U, que es aquel factor que voy a derivar, mientras que el resto de la expresión es lo que voy a integrar. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos al ejercicio que estamos haciendo y hacemos el versito que les contaba. Lo que voy a hacer para resolver es escribir el factor finito por la integral del factor diferencial menos la integral yo digo la integral hallada porque me refiero a esto. ¿Sí? Cuando digo factor finito estoy hablando U. La integral del factor diferencial va a terminar siendo B, ¿sí? Porque B es la integral de B, ¿sí? Menos la integral. O sea, cuando digo integral me estoy refiriendo al símbolo de integral, ¿sí? Y acá yo me digo de la integral hallada, o sea que me estoy refiriendo al mismo factor al mismo que escribí acá, por la derivada del factor finito. O sea, la derivada de U, que es el factor finito. Con eso me quedaría de U. Sí, esa es la fórmula que tengo que aplicar. A ver, lo voy a decir de vuelta. En esta fórmula, lo que yo voy a medida que voy a leer esto, lo voy a marcar acá. Cuando resuelvo una integral por partes, lo que escribo es U, o sea, el factor finito, por B, o sea, la integral del factor diferencial, ¿sí? O sea, la integral de esta parte, con esto saco B, menos la integral de, o sea, la integral, pongo el signo de integral, de la integral hallada.
Cuando digo la integral hallada me estoy refiriendo a este factor, porque este factor lo tuve que calcular integrando esta parte. Entonces acá pongo menos la integral de la integral hallada, es decir, del mismo factor que puse acá lo repito acá adentro, por la derivada del factor finito, o sea, el factor finito que es u, esto lo derivo y lo pongo al final, ¿sí? Entonces, si aplico esa fórmula con esta función, entonces factor finito es x. Y acá pongo factor finito por la integral del factor diferencial, o sea, la integral del coseno, que es seno, menos la integral de la integral hallada, o sea, vuelvo a poner el seno, por la derivada del factor finito, o sea, la derivada de x, que es 1. Y al final, en el último paso, integro el seno, que es seno, entonces menos por menos me queda más. ¿Sí? Pero lo importante es cómo armar esto, y bueno, diciendo este versito puede ser más corto que calcular todo esto. Obviamente que calcular esto parte por parte es un poco más consciente por ahí de lo que están haciendo y no tan memorístico, pero por ahí le está un poco, no sé, es opcional esto, lo del versito es opcional. A ver, que creo que infinito u, y el resto es lo que sería el factor diferencial, el db. Entonces, para hacer la fórmula pongo el factor finito, o sea, la x, por la integral del factor diferencial. Tengo que integrar esta función. Bueno, para integrar esta función, eso sí lo puedo hacer por escrito, porque es más largo, porque hay que aplicar sustitución. Aplico sustitución, acá llamando t a lo que está dentro del seno, el argumento. Bueno, haciendo esto por sustitución, me termina quedando esta primitiva. Entonces vuelvo a la formulita. Factor finito por la integral del factor diferencial, menos la integral de la integral hallada, copio lo mismo que estaba acá, por la derivada del factor finito, o sea, la derivada de x, que es 1. Y como último paso tengo que hacer esta integral, que acá, bueno, sale el menos 1/2 afuera, me queda más 1/2, y tengo que integrar coseno de 2x, que también lo hago por sustitución. Esto lo hacen en un cálculo auxiliar, llamando t al 2x, y bueno, la primitiva termina quedando 1/2 por seno de 2x, que ese 1/2 se multiplica con este de acá afuera y por eso termina quedando 1/4. ¿Sí? Y el más c lo agregamos al final. En este caso lo mismo, acá en lugar de tener una potencia tengo un polinomio por un exponencial, este es el factor finito, el polinomio. Bueno, son todos muy mecánicos una vez que los entienden. Acá, como les decía, este cociente me conviene verlo como un producto, ¿sí? Porque en la fórmula habla de un producto de funciones, ¿no? De u, b por du, ¿no? Perdón, u por db. U es el logaritmo natural, el factor finito, y db es todo lo demás, o sea, el x a la menos 2 con el dx. Siempre que tengo potencia por logaritmo, voy a elegir el logaritmo como factor finito, como u. Y la fórmula, entonces, ¿qué me dice? El factor finito lo copio, la potencia, perdón, acá, el factor finito es este, la x, acá. Pasa que en realidad no dice nada, copié esto de vuelta, acá voy de vuelta. Factor finito, o sea, el logaritmo natural, por la integral del factor diferencial, o sea, la integral de x a la menos 2, que me queda esto, lo integro como una potencia, le sumo 1 al exponente, ¿sí? Divido por lo que me queda el exponente. Es esta la integral, menos la integral de la integral hallada, o sea, copio esto mismo acá adentro, por la derivada del factor finito, o sea, la derivada del logaritmo natural. Ahora multiplico estos dos y saco el menos afuera, me queda más, y me queda x al cuadrado acá abajo, o x a la menos 2 si lo escribo arriba, y conviene escribirlo arriba en el numerador para integrar este último como una potencia. Sumo 1 al exponente, me queda la menos 1, dividido menos 1, por eso queda menos 1 sobre x. A ver, díganme si se va entendiendo o estoy yendo muy rápido. A ver hasta acá si tienen alguna duda antes de avanzar. Bueno, no, está bien. Sí. A mí No, que ahí después, algunos de los que resolvió usted, que ahí estuve viendo, o sea, ya había visto hoy antes, tal vez sí, yendo así con esta
reglita me resulta más práctico Bueno, porque me estaba bueno. haciendo lío. Pero En este caso, cuando tengo arcoseno, el arcoseno es el factor finito, ¿sí? Arcoseno de 3x, no lo puedo separar de su argumento, arcoseno de 3x. Todo esto es el factor finito, es decir, el u, ¿sí? U es arcoseno de 3x. Todo lo demás es el de b. Y entonces, ¿quién es de b? ¿Quién es todo lo demás? Si estoy pintando arcoseno de 3x, todo lo demás es 1 por dx, porque no hay ninguna otra función multiplicando acá. Así que queda 1 por dx, o sea, dx. ¿Sí? El factor db, el factor diferencial, es dx, solito. Entonces, lo que hago para esta fórmula, lo voy a recitar mientras lo marco acá, es el factor finito, o sea, arcoseno, ¿sí? El factor finito, recuerden que era este, ¿sí? Lo marco en rojo, factor finito, por la integral del factor diferencial. ¿Y quién era el factor diferencial? 1 por x. ¿Y quién es la integral de 1? X, ¿sí? La integral de 1 es x. Menos la integral de la integral hallada, o sea, esta x que calculé acá, la voy a poner acá dentro de la integral, ¿sí? Por la derivada del factor finito, o sea, la derivada de esto que está en rojo. Y la derivada de esto que está en rojo es esto que está acá, porque es una función compuesta. Entonces, derivo primero el arcoseno como 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, y después multiplico por la derivada del argumento, o sea, la derivada de 3x, que es 3. ¿Sí? Esto por ser función compuesta. ¿Está? Pero entonces repito, factor finito por la integral del factor diferencial menos la integral de la integral hallada, es decir, esto, lo vuelvo a copiar acá, es esta x del final, por la derivada del factor finito, que es todo esto. Como último paso hay que resolver esta integral, y ahí para resolver esta integral hay que aplicar el método de sustitución, porque acá sí está, hay una función compuesta, donde la función más interna es este polinomio, y al derivar este polinomio me queda menos 9x, que la x la tengo multiplicando acá y el menos 9 es esa constante multiplicativa en la que puede diferir cuando hacemos la sustitución. ¿Sí? Entonces, t lo llamo a todo lo que queda acá adentro, ¿sí? Esto es 1 menos 9x cuadrado, ¿sí? Esto es t. dt de diferencio miembro a miembro, acá la derivada es baja multiplicando, me queda menos 18x cuadrado, perdón, menos 18x por dx. Luego hago la reemplazo, a ver, esto, lo que está acá abajo lo llamo t, que lo escribí en el numerador a la menos 1/2. Sí, bueno, acá en realidad no se escribió la variable t, ¿sí? Pero era, si yo acá pongo t y después el dt sería el dx por menos 1 sobre 18, porque este menos 18 pasa dividiendo para este lado, ¿sí? Y entonces esta x con este dx lo reemplazo por dt por menos 1 sobre 18. Por eso este es el que saco afuera. Y bueno, termina quedando t a la 1/2, porque le sumo 1 a menos 1/2 y me queda 1/2 positivo, dividido 1/2 o por 2, y ahí aparece este 2. Bueno, acomodé la expresión, esto que estaba acá lo puse, ¿por qué lo bajé abajo? Esto es un error. Chan, chan. Esto tiene que estar en el numerador. Miren, qué bueno que lo miramos. Esto tiene que estar acá. No pasa abajo porque está elevado a la 1/2 positivo. Esto sí se simplifica y queda un 9 en el denominador. Este entonces lo paso, esto lo puedo llamar t acá para que ustedes no se confundan, ya que estoy haciendo cambios. Si esto que estaba acá es el t, que lo pongo a la menos 1/2. Bueno, esto entonces ahora es lo que voy a pasar acá. No, acá abajo, volviendo al ejercicio, entonces me queda esto. Pero a ver, voy a ver cómo venía la mano. Estaba 3 multiplicando a esta integral. Entonces, a este resultado lo tengo que multiplicar por menos 3.
con lo cual se simplifica, hago regla de signos, me va a quedar positivo, y se simplifica el 3 con el 9 y me queda 3 en el denominador. ¿Sí? A ver si quedó alguna duda de eso. A ver qué paso para abajo esto, así se entiende qué estamos haciendo. Ahí. Habíamos llegado a este punto, esta integral que estoy marcando está resuelta acá por sustitución, y vuelvo al ejercicio, entonces acá en esta parte reemplazo por este resultado. Bien. Bueno, acá lo mismo, arco tangente de 2x, el arco tangente lo elijo como factor finito con su argumento, arco tangente de 2x, todo esto es factor finito, o sea, u, y el resto de la expresión, o sea, 1 por dx, es el factor diferencial, es el db. Entonces armo el versito, factor finito, arco tangente, por la integral del factor diferencial, o sea, la integral de 1, que es x, menos la integral de la integral hallada, o sea, de vuelta a la x, por la derivada del factor finito, la derivada del arco tangente. Como es compuesta, hago primero la derivada del arco tangente y después la derivada de lo de adentro. Cuando derivo lo de adentro me aparece este 2 multiplicando acá en la expresión que lo saqué afuera. ¿Sí? Y después esta integral que me queda para resolver también la hago por sustitución. ¿Sí? En este caso el denominador lo escribo como 1 más 4x cuadrado, y esto es lo que voy a llamar t. Diferencio miembro a miembro, bueno, aplico sustitución, integro y vuelvo a la variable x. Y finalmente armo la respuesta. Es esto menos 2 por todo esto. ¿Sí? Quedó acá. Bueno, acá tengo otro con arco tangente. El arco tangente va a ser el factor finito y x por dx va a ser el factor diferencial. Y bueno, no sé, ya más de estos me parece que los voy a marear, pero son todos bastante repetitivos. Lo que les puedo sí mostrar, 5, lo que aparecen son integrales donde en varias de estas hay que aplicar varias veces integración por partes. ¿Sí? Acá tengo potencia por exponencial, entonces a la potencia la llamo factor finito, o sea, lo llamo u, y a la exponencial es el factor diferencial, el db. Bueno, armando todo ese versito me queda esta integral para resolver. Bueno, el 2 lo puedo sacar afuera, pero acá adentro me queda x por dx, o sea que me queda de vuelta una integral para resolver por partes. Esta integral que está acá marcada en rojo se resuelve acá abajo como cálculo auxiliar aplicando de vuelta integración por partes. Llego a este resultado y bueno, es lo que voy a reemplazar acá. Lo que está pintado en rojo lo reemplazo por esto, que es el resultado que obtuvimos de integrar esta parte por partes, ¿no? O sea que acá hubo que hacer dos integraciones por partes. Esta y esta integral de acá adentro de vuelta por partes, ¿sí? Eso pasa porque acá tengo la potencia x al cuadrado. Entonces este factor diferencial u, cuando lo derivo, me sigue quedando una x. Y cuando tengo esta última integral, este factor finito u, cuando lo derivo, ya me queda 1. Entonces se desaparece esta x y en la última integral que me queda acá adentro para resolver, me aparece una sola función. Es decir, este x cuadrado, para que desaparezca, lo tengo que derivar dos veces. Por eso hay dos integraciones por partes. ¿Sí? Lo mismo acá. Este ejercicio, si uno lo quiere resolver por partes, va a tener tres integrales por partes. Porque este x cubo, que es el factor finito, va a quedar primero x cuadrado, en la nueva integral por partes va a quedar x a la 1 y en la última integral va a desaparecer y voy a poder terminar el ejercicio. Cuando tienen un con potencia por seno, potencia por coseno o potencia por exponencial, ¿sí? Cualquiera de estos tres casos, van a tener n integraciones por partes, donde n es el exponente de la potencia. ¿Sí? Y en esos casos, y solamente en esos casos, vamos a poder utilizar el siguiente método abreviado. ¿Sí? Vamos a aplicarlo para este ejercicio. Sí, aclaro que este método abreviado solamente se aplica a estos tres casos que estoy marcando acá, ¿sí? Ningún otro.
potencia por seno, potencia por coseno y potencia por exponencial. Entonces, la potencia es el factor finito, o sea, el x cuadrado en este caso es el que voy a llamar u. Y el factor diferencial es todo lo demás, o sea, el e a la x. A la izquierda, el factor finito, voy a derivar a x cuadrado, entonces lo derivo, me da 2x, a 2x lo derivo, me da 2, a 2 lo derivo, me da 0. Cuando llego a 0, ya no sigo derivando porque me siguen quedando siempre 0. Y a la derecha, en el factor diferencial, lo que hago es ir integrando. Lo que pasa es que acá la integral de la exponencial es siempre la exponencial, pero siempre lo que tienen que hacer es integrar esta función, ponen acá el resultado, integran esta función, ponen acá el resultado y así siguen integrando hasta igualar el mismo nivel que habían llegado antes. Por último, multiplican cruzado, este por este y este por este. Si estas flechas indican multiplicación. Y de forma intercalada le van a cambiar un signo. Es decir, el primero va a quedar con el signo que quede de la multiplicación, el segundo término va a quedar cambiándole el signo a esta multiplicación, o sea, le pongo un -1 adelante multiplicando, el siguiente va a quedar con el signo que tenga de la multiplicación y así. Y si hubiera uno más, acá va a quedar con un -1 multiplicando. Si esto es alternado, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, armo todo ese producto, x cuadrado por e a la x, esto, después me queda menos 2x por e a la x, ¿sí? Acá, este -1, bueno, acá lo escribí como -1, pero directamente puedo poner menos 2x por e a la x, si es un -1 que multiplica este producto. Y el último es 2 por e a la x, positivo. Bueno, acá lo que se hizo fue multiplicar esto por -1 y se puso un menos acá. ¿Sí? Y ahí tengo la respuesta. Es la misma a la que se había llegado, si uno vuelve acá al ejercicio, que es este que está acá, es esta misma respuesta. ¿Sí? Solo si acá hago distributiva del 2, tienen lo mismo que nos dio acá. A ver, x cuadrado por e a la x es el mismo, ¿no? Sí. Acá otra vez me equivoqué con los signos, ¿no? Estoy mirando. Ah, sí, porque esto está copiado de otro ejercicio y no le cambié el signo. Acá tengo que cambiar este. Bien, voy a tener que subir los ejercicios, los documentos corregidos. De vuelta, ahora sí, ahora hasta que está corregido, sí coincide. X cuadrado, ven que acá estaba positivo y yo le puse un menos. X cuadrado por e a la x más 2 por x por e a la x menos e a la x. ¿Sí? A ver, ¿estoy bien o estoy mal? No, estoy mal. Este es un menos. Ahí está. Perdón, copié mal. De este paso al paso siguiente, este era un 2 negativo, que multiplica al resultado que está en rojo. A esto. Ahora sí, si hago distributivas, ahora sí coinciden. A ver. Esto es... Sí, sí. Disculpe, no veo yo lo que está explicando. ¿Dónde tengo que ir? ¿Nadie ve? Los veo a ustedes nada más. A ver, capaz que se me dejó de compartir. Sí, eso sí. Esto hay que hacerlo así siempre Y sí, en porque ¿cómo todos los resuelve el casos signo esto? hasta que desaparezca. No tenés otra técnica que no sea por partes. Tenés que seguir aplicando Claro. por partes. Pero Claro. todas las veces que sea Claro. necesario. Pero hay Todas un las método veces, abreviado. sí. ¿Sí? Y eso es lo que les contaba. Está bien. Ajá, que ahora se los vuelvo a explicar. Sí, que Este método mencionaba se usted aplica para recién, resolver estos tres casos que estoy pintando acá. Potencia por seno, potencia por coseno y potencia por exponencial. En esos tres casos hay que aplicar integral por partes tantas veces como indique el exponente. ¿Sí? Ven que acá era x al cubo, son tres veces por partes. En el anterior era x al cuadrado, son 2 veces por partes. ¿Sí? Pero eso porque tengo potencia por seno, potencia por coseno o potencia por exponencial. ¿Sí? Solamente en esos tres casos hay que aplicar partes tantas veces como indique el exponente de la x. ¿Está? ¿Eso se entendió?
Voy a agrandar un poquitito la letra. Sí, sí. Sí. Ahora vamos a aplicar entonces este método abreviado para resolver esta integral que está acá, que habría que resolverla por partes 2 veces, ¿no? Porque está x al cuadrado. Pongo a la izquierda el factor finito, o sea, el x cuadrado, el que elijo como u, y a la derecha el factor diferencial, o sea, la exponencial. Entonces, a la izquierda voy derivando, derivo x cuadrado que me queda 2x, y derivo 2x que me queda 2, y derivo 2 que me queda 0. Y a la derecha voy integrando, integro la exponencial, me queda e a la x. Integro la exponencial y me queda e a la x. ¿Sí? Por eso acá queda siempre igual, porque en este caso en particular es una exponencial, pero acá, si es otra función, les va a ir cambiando, ¿sí? Voy a ir integrando y voy a llegar a igualar el mismo nivel al que llegué con las derivadas, ¿sí? Acá yo no seguí derivando porque las siguientes derivadas son todas ceros, ¿no? Lo siguiente que hago es hacer el producto cruzado, este por este y este por este. Y en forma alternada le multiplico por un menos 1. O sea, el primero no, al segundo sí, por menos 1, el siguiente no, y el siguiente, si hubiera uno más, lo multiplico por menos 1. ¿Sí? De forma alternada. Como último paso, entonces, el producto. Esto por esto, acá me quedó. Esto por esto, y le cambio el signo, le pongo un menos 1 adelante, o sea, me queda menos 1 por 2x por e a la x, y 2 por e a la x, el último término que me quedó positivo. Y con esto me queda el resultado de la integral, que como les decía, este mismo es el que hicimos en el punto A. Entonces me copio la respuesta a la que llegamos, ¿sí? En el A, me copio esta respuesta y vean que dio lo mismo. A ver. Fíjense, esto es el primer término, x cuadrado por e a la x, este menos 2, piénsenlo como distributiva, menos 2 por x por e a la x, sería este término de acá, y este menos 2 por este menos de acá me queda más 2 por e a la x, ¿sí? Más c. Esta resolución, la primera, la que hicimos haciéndolo paso por paso, nos dio lo mismo que aplicando este método abreviado, llegamos al mismo resultado. Entonces, realmente el método abreviado ayuda y simplifica bastante las cuentas. Sigo, entonces. No sé qué toqué, si me quedo como... Bueno, vamos a resolver el b usando este método abreviado. El b, que era la potencia x al cubo por el coseno. Entonces, el factor finito lo voy a elegir x al cubo, ¿sí? Este es el factor finito, el que voy a llamar u. Y el factor diferencial es el resto, o sea, el coseno de x. Factor finito lo voy a ir derivando hasta tener un 0. Entonces la derivada de x cubo, 3x cuadrado, la derivada de esto es 6x, la derivada 6 y la derivada 0. Y a la izquierda voy a ir integrando. Entonces la integral del coseno es el seno, positivo. Y la integral del seno es el menos coseno. Ahora integro el menos coseno, que me queda menos seno. Y después integro el menos seno y me queda coseno positivo. Esto lo van haciendo, si quieren, en un cálculo auxiliar, ¿sí? Para tener bien en claro el tema de los signos. Y después en forma alternada multiplico el primero con el segundo con el tercero, así como indican las flechas, y el primero no le agrego nada, al segundo un factor menos 1, al siguiente nada y al siguiente un factor menos 1. Luego armo todo el producto. X cubo por seno, me queda acá, 3x cuadrado por menos coseno, pero multiplicado por este menos 1 me queda menos por menos más, o sea, más 3x cuadrado por coseno. Este por este me queda regla de signos negativo, menos 6x por seno, perdón. Y este con este le agrego un menos 1 y me queda menos 6 por coseno, más c. Agrego el más c al final. Y ven que una vez que hacen esta reglita de una, ya sale todo el resultado. Es mucho más sencillo. Quedó precioso. ¿Sí? Hay uno más, es potencia, bueno, este viene multiplicado por un 2, potencia por exponencial,
Acá derivo, derivo, derivo hasta llegar a 0. Acá integro, ojo cuando van integrando porque esta integral es compuesta, así que acá hay sustitución. Para hacer la integral de e a la menos x usé sustitución. A ver, acá está el cálculo auxiliar. Llamando t a menos x, hago dt, me queda menos de x, este menos lo paso para este lado, y entonces cuando sustituyo me queda e a la t por dt, pero con un menos adelante. O sea que la primitiva es menos e a la menos x, ¿sí? Por eso acá me quedó así. Y después cuando integro esta, con el menos que tenía adelante, menos menos se me hace más. Cuando integro esta de vuelta me queda negativa, y cuando integro esta de vuelta me queda positiva, ¿sí? Bueno, hagan esto, ojo, a veces cuando uno se pone a hacer unas cosas de memoria, por ahí va medio apresurado y pone cosas que quizás no sean correctas. Al principio, hasta que no estén bien seguros, vayan haciendo todos los cálculos auxiliares bien escritos para entender qué hacen en cada paso, ¿no? Bueno, una vez que llegaron a integrar hasta igualar a este nivel, multiproducto cruzado, en forma alternada agrego un menos 1 y después armo esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y me queda todo el resultado ya escrito. Y llegamos al último caso, que acá es donde hay que prestar atención, porque recuerden que el método abreviado solamente se aplicaba cuando tengo producto de potencia por seno, potencia por coseno y potencia por exponencial. Y acá que tengo potencia por logaritmo. Ninguno de esos tres casos que acabo de mencionar. Este, entonces, no es para usar el método abreviado. Si quiero usar acá el método abreviado, no me va a resultar. Entonces acá hay que usar el método común, el que venimos haciendo hasta ahora. El logaritmo natural es el factor finito, ¿sí? El u. Y el resto, o sea, la potencia, es el factor diferencial, el dB. Al factor finito lo voy a derivar, que me queda 1 sobre x, y al factor diferencial lo voy a integrar, que me queda x a la cuarta sobre 4. Entonces voy a armar el versito. Factor finito, logaritmo, por la integral del factor diferencial, o sea esto, menos la integral de la integral hallada, copio esto acá adentro, que lo que hice fue copiar el x a la cuarta adentro y el 1/4 lo escribí afuera, ¿sí? Este cociente lo pensé como un producto, 1/4 por x a la cuarta y el 1/4 lo saqué afuera, que es una constante. ¿Sí? Entonces, vuelvo al versito, menos la integral de la integral hallada, o sea, todo esto sería la integral hallada, por la derivada del factor finito, o sea, la derivada de u, que me quedo de u, o sea, 1 sobre x. Entonces acá pongo 1 sobre x. Este con este se multiplican y me queda, o sea, se simplifican y me queda x al cubo adentro de la integral. Y por último integro x al cubo, o sea, x a la cuarta sobre 4. Y fíjense que hubo que hacer una sola integral por partes, ¿sí? Porque una vez que ya hice esto, el siguiente paso lo único que fue para acomodar esto de acá adentro, ¿sí? Pero ya, una vez que hice una vez por partes, la siguiente integral que me queda para resolver es inmediata. No hay que aplicar partes otra vez. Entonces, si bien acá hubo potencia de exponente 3, no hubo que hacer 3 integrales por partes, sino una sola. Y se resuelve con el método tradicional. Entonces, ojo con el método abreviado, que está bueno, pero hay que saber dónde aplicarlo. Acá no aplica ese método. ¿Eso se entendió? Bueno. Sí. Bueno, Sí. eso es todo. Díganme si tienen alguna duda del método por partes o de sustitución, que el método de sustitución por ahí lo miramos un poquito más la clase pasada, pero hay bastantes ejercicios resueltos también. No escucho a nadie porque están todas silenciadas.